Bueno, buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a estar trabajando con un sistema de fuerzas concurrentes. ¿Sí? Recordemos que hasta el momento estuvimos trabajando con lo que son fuerzas no concurrentes paralelas, ¿sí? Aplicadas sobre una barra en particular, ya sea de mismo o diferente sentido. ¿Sí? Vimos también lo que son fuerzas colineales. Y en este caso, bueno, estamos trabajando con lo que son fuerzas concurrentes. ¿Qué quiere decir las fuerzas concurrentes? Recordemos, estamos trabajando siempre en el plano, ¿sí? No tocamos nada de fuerzas en el espacio. En esta materia no las vamos a trabajar, ¿sí? Estamos trabajando con siempre fuerzas que se encuentran todas aplicadas en el mismo plano de aplicación. Bien. En este caso recordemos que las fuerzas concurrentes son aquellas que tienen el punto de aplicación en común. ¿Sí? Recordemos que una fuerza, ¿sí?, es un vector, ¿sí?, que tiene una serie de cualidades. ¿Cuáles son? Que va a tener una determinada dirección, sentido, magnitud y punto de aplicación. Son las características que va a poseer una fuerza. ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso, esta componente común que van a tener todas, que es el punto de aplicación, es el mismo para todas. No así va a pasar con la dirección, el sentido y demás, ¿sí? Si no podríamos, si compartirían la dirección, ¿sí?, nos encontramos con fuerzas colineales, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos entonces a trabajar con la resolución, ¿sí?, de un sistema de fuerzas concurrentes del método gráfico, pero en este caso vamos a trabajar con el método de la poligonal. ¿Sí? La clase pasada trabajamos con el método del paralelogramo. ¿Sí? Es otro método que quizás es un poco más directo que el método del paralelogramo. ¿Sí? A ver, el método del paralelogramo nos conviene aplicarlo si son dos fuerzas. ¿Sí? Cuando ya son más de dos fuerzas nos va a convenir este método. Bueno, vamos acá que aparte lo necesitamos saber este método para el caso que sigue, que lo vamos a ver en el próximo video, que es el método del polígono funicular, que ese caso va a ser para fuerzas no concurrentes. Muy bien, en este caso tenemos un sistema de fuerzas. Este es un ejercicio tomado de un parcial, ¿sí?, del año pasado. Tenemos un sistema de cuatro fuerzas. Las mismas son fuerza 1 de 25 Newton a 60 grados, fuerza 2 de 60 Newton a 90 grados, fuerza 3 de 30 Newton a 200 grados y fuerza 4 de 30 Newton a 180 grados. ¿Sí? Las tenemos acá, ¿estamos de acuerdo? Bien, lo primero que tenemos que hacer nosotros, obviamente, cuando vamos a establecer, a resolver un ejercicio, ¿sí?, primero establecer el sistema de referencia, que ya lo tengo establecido mediante un par de ejes cartesianos. Ese va a ser nuestro sistema de referencia de partida, y luego lo que tenemos que establecer es, en base a las dimensiones de nuestros vectores, es la escala que vamos a utilizar, ¿sí? Bien, en este caso una escala que me va a quedar cómoda es de 10 newton por centímetro, ¿estamos de acuerdo? Entonces nosotros aclaramos la escala. En este caso vamos a usar una escala de 10 newton por centímetro, ¿sí? Como vimos en la clase pasada, quiere decir que un centímetro va entonces a representar 10 newton en este caso. ¿Sí? Siempre vamos a hacer una escala que sea acorde a las fuerzas que nosotros tenemos. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recordemos que ya lo vimos en la clase pasada, el sistema de fuerzas, ¿sí?, como actúan, son todas fuerzas concurrentes, por lo tal tienen el punto de aplicación porque lo elegimos nosotros, es nuestro sistema de referencia. A ver, nosotros podríamos haber aplicado la fuerza acá, 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 es decir, podríamos haber establecido el sistema de fuerzas en cualquier punto, ¿sí? Pero nosotros lo que hacemos es coincidir el punto de aplicación de las fuerzas con el centro del sistema de coordenados, ¿sí?, porque justamente es nuestro sistema de referencia. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger una fuerza cualquiera, ¿sí? No es necesario empezar por F1 o por F2. En este caso voy a empezar por un F1 por una cuestión de orden, ¿sí? Pero podríamos arrancar por cualquiera de ellas, ¿sí? Recordemos que el sistema de fuerzas representado, ¿sí?, ustedes lo que tienen que hacer en primera instancia siempre es representar el sistema. En ese caso lo que van a tener que hacer es, con este punto de aplicación, ¿sí?, van a representar cada una de las fuerzas. 25 Newton a 60 grados, 60 Newton a 90 grados, 30 Newton a 200 grados y 30 Newton a 180 grados. Las representan todas en el sistema, que básicamente es el sistema en el cual va a estar actuando las fuerzas. Bien, ¿cuál es entonces el objetivo de este sistema? Básicamente es encontrar la resultante,
¿sí? Lo que nosotros hacemos en la resolución de un sistema de fuerzas, encontramos resultante. ¿Para qué se busca una resultante? Todo esto que estamos viendo, ¿sí? Esta parte de la física, básicamente se encuadra dentro de lo que es la mecánica, que es el estudio del movimiento, ¿sí? Podría verse dentro de lo que es dentro de la física, ¿sí? Haciendo un poquito de hincapié. Recordemos que el el estudio del movimiento se va a dividir en tres ramas que van a ser la cinemática, la dinámica y la estática, ¿sí? Bueno, un poquito esto entra dentro de lo que es estática o estabilidad, básicamente, a un sistema de fuerzas, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es encontrar la resultante, que es básicamente cómo actuaría una única fuerza, reemplazando todas las anteriores, y el objetivo de buscar la resultante es para aplicar un equilibrante, que el equilibrante es en la misma dirección y en sentido contrario, que es lo que me estabiliza el sistema, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar. Elegimos una fuerza, cualquiera de ellas. En este caso vamos simplemente para ir por orden, vamos a ir por F1. F1 son 25 newton a 60 grados. Entonces lo que vamos a hacer es, nos colocamos nuestro transportador, marcamos un ángulo de 60 grados, ¿sí? Y vamos a marcar entonces una fuerza de 25 newton, es decir, una fuerza de 2 centímetros y medio por la escala que nosotros elegimos, ¿sí? Muy bien, entonces marcamos acá, voy a extender un poquito para marcarlo, muy bien, y vamos a marcar 2 centímetros y medio. Muy bien. Perfecto, recordemos, ¿sí? Este es el vector, ¿sí? Recordemos, un vector es un segmento orientado, ¿sí? Entonces tenemos F1 en el plano. Perfecto, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Recuerden, para el método del paralelogramo lo que hacíamos era, desde el mismo punto de aplicación, lo que hacíamos era trazar F2 y lo que hacíamos era, a continuación de F2, marcábamos la F1 y formábamos nuestro paralelogramo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y con ese paralelogramo, la diagonal del paralelogramo iba a ser la resultante 1. Con esa resultante, sucesivamente seguíamos aplicábamos el método del paralelogramo hasta finalizar con todas las fuerzas. Muy bien, entonces, ahora lo que hacemos es lo siguiente. A partir de nuestra fuerza 1, donde termina F1, lo que vamos a tener aquí entonces es un nuevo sistema de referencias. ¿Estamos de acuerdo? En el cual vamos a dibujar nuestra fuerza 2. ¿Sí? Es decir, si nosotros imaginamos un sistema de referencias en este punto, es decir, un nuevo par de ejes cartesianos, lo que vamos a hacer a partir del final, vamos a marcar entonces F2. F2 es una fuerza de 60 N a 90 grados. Entonces, 90 grados, ¿sí? Muy bien, simplemente coloco el compás para tratar de ser... Ahí está. Bueno, 90 grados. Acá. Muy bien. Y tenemos una fuerza de 60 newton. Por lo tanto va a ser una fuerza de 6 centímetros. Muy bien. Esta es F2. Muy bien. Nuevamente, donde termina F2, tenemos un nuevo sistema de referencia. Bien, y marcamos F3. F3, recordemos que es una fuerza de 30 newton a 200 grados. Entonces, vamos a marcar 200 grados. Centramos en el sistema de referencia, que es donde termina nuestra fuerza. Perfecto. Y vamos a marcar 200 grados, o sea 20 grados hacia abajo. Bien, esa es la dirección de la fuerza. Muy bien. Muy bien. Y tenemos una fuerza de 30 newton, es decir, una fuerza de 3 centímetros. 3 centímetros. Perfecto, esta es F3. Bien. Y para finalizar,
Nuevamente, donde termina F3, vamos a tener un nuevo sistema de referencia, ¿sí? Y vamos a marcar nuestra F4. F4 son 30 Newton a 180 grados. Entonces, no hace falta en este caso el compás, ¿sí? El transportador, perdón. Pero simplemente para alinearlo. ¿Dónde termina? Acá está. 180. Igual termina casi. Tenemos otros 3 centímetros porque también son 30 Newton. Bien, esta es F4. Muy bien. Bueno, como tenemos aquí, entonces esto es un polígono, todavía no es un polígono, perdón. Para que sea un polígono debe estar cerrado, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es cerrar nuestro polígono, ¿sí? Para ello, entonces, desde el inicio, desde la primera fuerza, cerramos con el final de la última fuerza. Cerramos aquí. Y esta va a ser entonces la resultante del sistema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir esa? ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas fuerzas aplicadas en este punto, si las tuviésemos dibujadas, en este caso yo no las dibujé todas las fuerzas, ¿sí? Nos daría entonces lo mismo aplicar una única fuerza con esta dirección y este sentido y esta magnitud. Si nosotros queremos estabilizar el sistema, lo que tendríamos que hacer es marcar nuestra equilibrante, que va a ser de y misma dirección pero sentido contrario, es decir, sería una fuerza que iría hacia abajo desde el punto de aplicación hacia abajo, tendríamos lo que es la equilibrante. Entonces vamos a medir nuestra fuerza nos está dando que tienen aproximadamente, estamos acá, 84 newton, ¿sí? Me da 8.4 centímetros, por lo tanto esto me da 84 newton. ¿Estamos de acuerdo? Bien. 84 newton y me estaría faltando medir el ángulo. Me está dando un ángulo de unos 125, me está dando por el medio unos 122 grados. Entonces me da con un ángulo, este es nuestro ángulo, alfa, de 122 grados. ¿Sí? Me da la impresión que es un 122,5, pero vamos a poner 122. Muy bien, entonces esto es el método gráfico. Lo que vamos a hacer ahora para repasar, ¿sí? Vamos a hacer la resolución analítica, ¿sí? Para corroborar estos datos. ¿Estamos de acuerdo? La resolución analítica ustedes ya la vieron, ¿sí? Pero vamos a hacerla simplemente para repasar. Recordemos que nosotros, pasamos otra hoja, cuando tenemos una fuerza aplicada, ¿sí? Vamos a dibujar una fuerza cualquiera. Bueno, me quedó justo solo. Muy bien. Entonces, tenemos una fuerza aplicada. Recordemos que esta fuerza se va a descomponer, ¿sí? Ahí estamos. Perfecto. Entonces, ¿sí? Nuestra fuerza la podemos descomponer en dos fuerzas. Una que vamos a denominar fuerza en X y otra que vamos a denominar fuerza en Y, ¿sí? Acorde a su determinado ángulo. Recordemos un poquito de trigonometría, ¿sí? Igual esto ya lo vieron, pero no viene mal repasar, ¿sí? Recordemos lo que nos inculcaron en la cabeza tanto tiempo, el famoso SOHCAHTOA. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué era esto? Seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. En este caso la fuerza en Y, ¿sí? Es el cateto opuesto de nuestro triángulo rectángulo. Por lo tanto, como es el cateto opuesto, va a estar trabajando con el seno, ¿sí? Bien,
Y la fuerza en X, ¿sí? Es el cateto adyacente, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Como es el cateto adyacente, va a estar trabajando con el coseno. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, vamos a hallar las fuerzas en X primero. Entonces, vamos a hacer. A ver si acá se llega a ver. Sí. Vamos acá. F1 en X, F2 en X, F3 en X y F4 en X. Tenemos 4 fuerzas. Recordemos, fuerza 1 era de 25 newton. 25 newton. Fuerza 2 era de 60 newton. Fuerza 3, 30 newton. Fuerza 4, 30 newton. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces ahora, sin memorizar, recordemos, SOHCAHTOA. ¿Quién es la fuerza en X? La fuerza en X de nuestro triángulo es el cateto adyacente. El cateto adyacente va con el coseno, ¿sí? SOHCAHTOA, cateto adyacente sobre hipotenusa. Bien, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, todas estas fuerzas van a ir multiplicadas por el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, ángulo 1 estaba a 60 grados, entonces esto va a ser por el coseno de 60 grados. El ángulo 2 tenía un ángulo de 90 grados, por el coseno de 90 grados. Ángulo 3, coseno de 200 grados, coseno de 200 grados. Y el ángulo 4 es por el coseno de 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, calculadora, recordemos, la calculadora debe estar en deg, ¿sí? No me la pongan en radianes, porque si la vamos a trabajar en radianes, los ángulos deberían estar en radianes, es decir, en fracciones de pi, ¿sí? Entonces, en este caso, como estamos trabajando en grados, la calculadora siempre recordemos que tenga el deg, ¿sí? O la d, a veces tiene la d o la r, ¿sí? Pero recordemos, ya Roberto les explicó cómo pasarla en el caso que no tengan. Bueno, entonces, revisamos las cuentas, ¿sí? En este caso hacemos entonces 25 por el coseno de 60, ¿sí? El coseno de 60 es un medio, por lo tanto esto me va a dar 12,5, ¿sí? Calculadora ustedes, ¿sí? Es un ángulo notable, ¿sí? Sí, eso siempre tienen que acordarse, el coseno y el seno de los ángulos notables, siempre saberlos, bueno saberlos. Bien, coseno de 90 grados tampoco hace falta hacer las cuentas, ¿por qué? Porque no tiene resultante en X, si recordemos la anterior, ¿sí? Fíjense que la fuerza 2, al estar en 90 grados, es toda completamente en Y la fuerza, no tiene resultante en X, ¿sí? Por lo tanto, va a ser 0, siempre en Newton. 0 Newton, si no calculadora, ante la duda siempre calculadora, ¿sí? Coseno 90, ante la duda, entonces me da 0, ¿sí? Si no, igual mirando el gráfico nos damos cuenta que no tiene resultante en X. Bien, entonces vamos con F3, 30 Newton por el coseno de 200 grados, esto me va a dar, hacemos la cuenta, 28.19 Newton y 30 Newton por el coseno de 180, esto me va a dar menos 30 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Sí, porque como estamos, recordemos, fuerza 4 es toda en X, pero va en contra del sistema de referencia, por lo tanto es negativa, menos 30 Newton. Perfecto. Y lo que hacemos a continuación, vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Estamos de acuerdo? O sea, 12,5 más 0 más 28.19 menos 30 newton. Esto me va a dar un total de menos 45,69 newton. ¿Sí? Que esta, si nosotros tomamos nuestro gráfico y descomponemos la resultante, ¿estamos de acuerdo? Descomponemos la resultante. Esta es la sumatoria de fuerzas en X y esta de acá es la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? Si los queremos medir, ¿sí? Como para saber si estamos bien, esto me dio 45,69. Si yo mido acá, me está dando 45, ¿sí? Lo vemos todos, me está dando 4,5 centímetros, o sea 45 centímetros, o sea que vamos bien. Perfecto, hasta el momento bien. Bueno, vamos ahora con Y.
A ver, acá estamos. F1 en I, F2 en I, F3 en I y F4 en I. Las fuerzas son las mismas, 25 newton, 60 newton, 30 newton, 30 newton. Pero en este caso, como estamos trabajando con el opuesto, recordemos que vamos a trabajar con el seno. Entonces, seno de 60, seno de 90, seno de 200 y seno de 180. Muy bien, entonces hacemos 25 por el seno de 60. Esto me da 21,65 newton. Muy bien, vamos acá. 60 por el seno de 90. Recordemos que está toda en I. ¿Estamos de acuerdo? Arriba medio cero, entonces acá me va a dar exactamente la misma fuerza. 60 newton. ¿Sí? Bien. Tenemos 30 por el seno de 200. Hacemos 30 por el seno de 200. Esto me da menos 10,26 newton. Y 30 por el seno de 180 no tiene componente en I, o sea que esto me da 0 newton. Bueno, ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en I. Es decir, 21,69 más 60 menos 10,26. Esto me da 71,39 newton. Si queremos corroborar, medimos acá. ¿Sí? No sé si llegan a ver, pero tengo 71. ¿Sí? Así que, en principio, parecería que estamos bien. Entonces, yo lo que estoy buscando es la resultante. Muy bien, entonces recordemos que la resultante, ¿sí? La resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Entonces, la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 45,69 al cuadrado más 71,39 al cuadrado. Hacemos las cuentas y esto me da 84,75 newton. Nosotros habíamos por medida sacado 84, así que este resultado está perfecto. Bien, lo que me falta hallar es alfa, ¿sí? Me estaría faltando hallar alfa. Fíjense que alfa, ¿sí? Si lo miramos acá, entonces recuerden que lo podríamos calcular mediante la tangente, porque sabemos que la tangente de alfa, ¿sí? La tangente de alfa es igual a cateto opuesto, que en este caso va a ser la fuerza en Y, sobre cateto adyacente, la fuerza en X. Entonces, alfa, en este caso, va a ser el arco tangente de ¿quién? De la sumatoria de fuerzas en Y dividido la sumatoria de fuerzas en X. O sea, que esto me va a dar el arco tangente de 71,39 dividido menos 45,69. Esto me va a dar menos 57,38. 38. Perfecto, grados. Bueno, recordemos que la calculadora me trabaja en el primer y segundo cuadrante. Entonces, esto es un ángulo del segundo cuadrante. Para llevarlo del cuarto cuadrante... Ups, me fue lo... Acá está. No sé si se vio anterior. Sí, ahora estoy viendo bien. Por los dos de repaso, por si no se vio, no estaba mirando. Arco tangente entonces es el alfa, es el arco tangente de la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. Entonces en este caso me va a quedar que el arco tangente
es alfa va a ser igual a arco tangente de 71,39 dividido 45,69. Alfa me está dando entonces menos 57,38. Esto es un ángulo del cuarto cuadrante, pero recordemos que nuestra resultante está en el segundo cuadrante. Entonces, para pasarlo al segundo cuadrante, lo que vamos a hacer es sumarle 180 grados. Que esto me va a dar, sumándole 180 grados, 122,38 grados. Perfecto. Bueno, recordemos, 122 grados me dio, que yo me estuve a punto de arriesgar a decir 122,5, ¿sí? Estaba muy cerca, así que esta sería entonces la resolución, ¿sí?, de un sistema de fuerzas concurrentes gráficamente mediante el método de la poligonal, ¿sí? Y bueno, hicimos un poco un repaso de la resolución analítica y podemos ver que todo corrobora. Muy bien, ahora si tenemos dudas las resolvemos en el Congrea, ¿sí? Y luego vamos a pasar al método funicular.